A veces, para salvar a un rey, debes destruir a su reina. Imagina tener el poder de borrar a alguien de la historia. Lo usarías para proteger a tu padre. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un escándalo, es la crónica de cómo un hijo tomó la decisión más brutal de su vida y cambió la monarquía para siempre. A veces, para salvar a un rey, debes destruir a su reina. Imagina tener el poder de borrar a alguien de la historia. Lo usarías para proteger a tu padre. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un escándalo, es la crónica de cómo un hijo tomó la decisión más brutal de su vida y cambió la monarquía para siempre. La mañana del 3 de septiembre de 2025 el aire en Clarence House era denso, casi irrespirable. Yo lo sé bien porque estaba allí. Mi nombre no importa, soy uno de esos rostros anónimos que pueblan los pasillos del poder, un engranaje en la maquinaria que sirve a la corona. Mi trabajo es observar, escuchar y sobre todo callar. Pero ese día el silencio se rompió en 1000 pedazos. Estábamos en una sesión de estrategia, una de esas reuniones donde se decide el futuro de la monarquía con la misma frialdad con la que se planifica una campaña militar. Todo era rutina hasta que dejó de serlo. A las 10:42, la reina Camila, la mujer que había luchado contra viento y marea para llegar al trono, la que había sido el ancla de Charles durante décadas, se convirtió en una tormenta. Su voz, normalmente modulada y controlada, se volvió un estilete afilado. Su objetivo, el rey Charles III, su esposo, su monarca: «Eres débil, Charles», espetó. La palabra resonó en la sala revestida de madera, una sala que había sido testigo de secretos de Estado y decisiones que cambiaron el mundo. Un cobarde sin carácter obsesionado con complacer a William como un perro faldero. Silencio. Un silencio tan profundo que podías oír el latido asustado de tu propio corazón. Nosotros, los asesores, el personal, los que existimos para que la monarquía parezca perfecta e inquebrantable, nos quedamos petrificados. Vi a un alto oficial de programación, un hombre condecorado y de nervios de acero, quedarse con la boca entreabierta, la frase sobre la agenda de otoño muriendo en sus labios. El resto bajamos la mirada. Fingimos un interés repentino en nuestros documentos, en nuestros zapatos, en cualquier cosa que no fuera el rostro del rey. Pero todos lo vimos. El daño ya estaba hecho. Quienes conocemos bien a Charles, más allá de la figura pública, vimos la devastación en tiempo real. No fue solo un insulto, fue una demolición. Sus ojos, siempre teñidos de una melancolía existencial, pero firmes, se hundieron en sus cuencas. Sus hombros, que habían soportado el peso de una vida entera de espera y de escrutinio, se desplomaron como si el peso de la corona se hubiera vuelto insoportable de repente. Una palidez mortal, casi cerúlea, se apoderó de su rostro. En ese instante no era el rey Charles III soberano del Reino Unido y de los reinos de la Commonwealth. Era un hombre roto, un hombre humillado por la mujer que debía ser su mayor defensora, su principal aliada. La reunión terminó abruptamente a las 11:06 de la mañana. Nadie se atrevió a pronunciar palabra. Recogimos nuestros materiales en una quietud densa y ominosa, mientras Camila salía de la sala dejando tras de sí una estela de furia y un rey destrozado. La corona, ese símbolo sagrado de unidad y permanencia, acababa de mostrar una grieta profunda y oscura, y todos los que estábamos allí sabíamos que nada volvería a ser igual. Me quedé un momento después de que todos se fueran pretendiendo organizar unos papeles que no necesitaban ser organizados. Lo vi todo. Charles permaneció sentado inmóvil durante unos minutos que se sintieron como una eternidad. La gran sala de reuniones, ahora vacía y silenciosa, parecía amplificar su soledad. No se movió, no pronunció una sola palabra, ni siquiera levantó la cabeza. Simplemente se quedó allí aplastado bajo el peso invisible de la humillación. Imagina ser rey, el símbolo de una nación, y ser reducido a la nada por la persona que juró caminar a tu lado. No era solo la ira de Camila lo que lo había desarmado, era la verdad brutal de su situación expuesta sin piedad ante las mismas personas cuya lealtad definía su reinado. En ese momento sentí que estaba viendo a un actor en una farsa trágica, un rey sin autoridad en su propio castillo, un hombre cuya armadura de dignidad había sido arrancada de un solo tirón. Para Charles, la corona siempre había sido un deber, un destino ineludible, pero también una forma de soledad profunda. Había navegado las aguas turbulentas de su primer matrimonio bajo el escrutinio implacable del mundo entero. Había soportado el exilio público y el oprobio tras la muerte de Diana, una herida que yo creo nunca ha cicatrizado del todo. Y había luchado contra su propia familia y contra la opinión pública para legitimar su amor por Camila. Creía o quería creer que al ascender al trono había alcanzado por fin un puerto seguro, un lugar desde donde podría redefinir su propia historia. Pero el estallido de Camila le demostró que la jaula dorada no había desaparecido.
simplemente se había vuelto más íntima, más asfixiante. La mujer por la que lo había arriesgado todo, la que había sido su confidente en los años más oscuros, se había convertido en su carcelera. El dolor que vi en su postura encorvada no era solo personal, era institucional. La corona, esa entidad abstracta y sagrada que él ahora encarnaba, había sido profanada en esa misma sala. Y lo peor, lo que seguramente lo torturaba en ese silencio, era que él lo había permitido. Su pasividad, su eterno deseo de mantener una paz frágil a cualquier costo, su renuencia a la confrontación, todo eso había envalentonado a Camila. Había permitido que su resentimiento y su inseguridad crecieran como una mala hierba en los jardines de palacio hasta ahogarlo todo. Mientras por fin se levantaba de la silla con el cuerpo moviéndose con la pesadez del plomo, supe que Charles había comprendido que algo fundamental se había roto. No era solo su espíritu o su matrimonio. Era el pacto silencioso que sostenía su reinado. Y en la monarquía, cuando un pacto se rompe, las consecuencias son impredecibles. Fui yo quien tomó esa decisión. A la 1:18 de la tarde de ese mismo día, con la imagen del rey devastado grabada en mi memoria, hice algo que va en contra de todo lo que me han enseñado. He servido a esta monarquía desde el año 2001. Mi lealtad es inquebrantable, pero ese día entendí que la lealtad a veces exige romper las reglas, no seguirlas. Estaba tan perturbado por lo que había presenciado, por esa cruda violencia emocional infligida al rey, que decidí romper la primera regla no escrita de la corte, el silencio, porque el silencio en este caso era cómplice. Sabía perfectamente que informar a través de los canales habituales sería inútil. La queja se diluiría en la burocracia palaciega, se minimizaría como un mal día de la reina, se enterraría bajo una montaña de protocolo. Así que tomé un camino directo y no voy a negarlo peligroso. Me encerré en mi oficina y redacté un informe confidencial. Cada palabra fue elegida con la precisión de un cirujano. No había emoción, solo hechos. Pero los hechos en este caso eran más condenatorios que cualquier adjetivo. Lo envié directamente a la oficina privada del príncipe William en el Palacio de Kensington. No era la primera vez que el temperamento de Camila salía a la luz. Todos en el círculo íntimo habíamos escuchado los rumores, habíamos sido testigos de las miradas cortantes, los comentarios despectivos en voz baja. Pero sí era la primera vez que alguien se atrevía a documentarlo formalmente, a ponerlo por escrito, a crear un rastro imborrable. El dossier era meticuloso y devastador. Incluía un desglose completo del incidente minuto a minuto. Adjunté una lista de 7 testigos presenciales con sus nombres y cargos, personas cuya integridad era irreprochable. Y luego el golpe de gracia. Lo más condenatorio de todos los clips de audio con sello de tiempo capturados a través de los protocolos internos de grabación de conferencias que irónicamente se instalaron para garantizar la transparencia. La traición ya no era un rumor susurrado en los pasillos, era una prueba. La tecnología, esa fuerza moderna que la monarquía a menudo mira con recelo, se había convertido en el testigo imparcial de su decadencia interna. Sé que algunos podrían ver mi acto como una insubordinación, pero mi motivación era clara y se la expliqué más tarde a un colega de confianza. No se trataba solo de proteger a Charles como hombre, se trataba de proteger la corona de la podredumbre interna. Mi gesto no fue un acto de deslealtad, sino de lealtad suprema a la institución. Era una señal de alarma, un grito de auxilio enviado al único hombre que tenía tanto el poder como la voluntad de actuar, el futuro rey. A la medianoche el dossier encriptado llegó a su destino. Para cuando los ojos del príncipe William se posaron sobre él, el futuro de la monarquía ya había comenzado a reescribirse, y yo, un simple asesor, me había convertido sin quererlo en el catalizador de una tormenta. El informe confidencial llegó a Adelaide Cottage, la residencia privada del príncipe William, a las 11:52 de la noche. Me lo confirmó su secretario privado. Entregado por un mensajero encriptado y marcado como solo para sus ojos, el archivo aterrizó directamente en sus manos. Sé por fuentes internas, personas que han trabajado con William durante años y que confían en mí, que se sentó solo en su estudio hasta casi las 2 de la madrugada leyendo cada palabra, cada testimonio 2 veces. El informe era detallado, brutal, implacable. Las palabras de Camila débil, cobarde, perro faldero estaban ahí grabadas y confirmadas. Para William esto ya no era un chisme de palacio, el salseo habitual de la corte. Era un abuso documentado. A las 2:17 de la madrugada, un médico de palacio fue llamado discretamente para atender a William. El estrés le había provocado una reacción física violenta. Según los informes, había vomitado.
Su ayudante principal lo describiría más tarde como pálido temblando y en un estado de absoluta incredulidad. Pero ¿sabéis qué es lo que más le impactó? No fue el lenguaje soez, no fueron los insultos. Fue la imagen mental de su padre, el monarca de 76 años, el hombre que había esperado toda una vida para reinar siendo degradado dentro de su propia casa delante de su personal. Lo humilló, le dijo William al jefe de su equipo de seguridad con una rabia fría que ninguno de sus colaboradores le había visto antes. Lo rompió delante de la gente que se supone que debe protegerlo. Durante años, William había tolerado la presencia de Camila, no por afecto, sino por un sentido del deber casi estoico. Lo hizo por la unidad de la corona. Lo hizo durante la coronación de 2023, en la gala de la Commonwealth de 2024 y en cada uno de los eventos familiares que involucraban a sus hijos George, Charlotte y Louis. Había construido un muro de pragmatismo, un pacto de no agresión por el bien de la institución. Pero en esa fría noche de septiembre, mientras el eco de esas palabras grabadas resonaba en su cabeza, ese muro se vino abajo. En la humillación de su padre, vio el fantasma de su madre Diana. Vio el mismo patrón de sufrimiento silencioso, de una dignidad erosionada a puerta cerrada de una guerra psicológica librada lejos de las cámaras. La tolerancia había llegado a su fin. A las 7:42 de la mañana, apenas unas horas después, William le dijo a su asesor más cercano unas palabras que sellarían el destino de la reina: «Nunca volverá a hablarle así a mi padre, no mientras yo viva». En esa noche, William dejó de ser solo el heredero, se convirtió en el escudo. Y como la historia nos ha enseñado una y otra vez, no hay nada más peligroso que un hombre bueno empujado a la guerra. Al día siguiente, 4 de septiembre, el ambiente dentro de Clarence House y el Palacio de Buckingham era eléctrico, cargado de un miedo palpable y para algunos de una extraña sensación de alivio. El personal que había trabajado bajo las órdenes de la reina Camila durante años, que había aprendido a navegar sus humores cambiantes y sus veladas amenazas, ahora intercambiaba miradas furtivas y susurraba tras las puertas cerradas de sus oficinas. Se respiraba en el aire. Mi informe oficial había sacudido el núcleo de la administración real, pero como os podéis imaginar, lo que siguió fue aún más explosivo. El acto de un solo asesor valiente, si me permitís la inmodestia, había abierto una compuerta. La gente de repente se sintió segura para hablar. Los ayudantes de alto rango, que durante años habían guardado un silencio prudente por lealtad o por simple instinto de supervivencia, comenzaron a compartir experiencias similares. Historias sobre la lengua afilada de Camila, su comportamiento controlador y su sutil manipulación emocional, algunas de las cuales se remontaban a 2012, empezaron a salir a la luz como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Durante años solo habían sido susurros aislados, el salseo de palacio que nunca trasciende. Anécdotas de Camila menospreciando al personal entre bastidores, exigiendo cambios de última hora en eventos reales con una arrogancia que helaba la sangre y burlándose de las decisiones que favorecían a William y Catherine. ¿Recordáis el concepto de la guerra silenciosa? Pues esto era exactamente eso, pero hasta ahora nadie se había atrevido a documentarlas. Nadie había querido ser el que encendiera la mecha. Esta vez era diferente. En las siguientes 48 horas se presentaron 6 testimonios más enviados de forma anónima pero verificable a la oficina del príncipe William. 3 de Clarence House, 2 del Palacio de St. James y 1 de Highgrove. Cada uno contaba una historia consistente y profundamente preocupante. Camila reprendía al rey Charles III con mayor frecuencia cuando los planes apoyaban a William o realzaban el papel público de Catherine. La inseguridad de la reina consorte, su miedo a ser eclipsada, se manifestaba como una tiranía doméstica. Era un patrón claro. Su objetivo era socavar a la nueva generación, a la pareja que representaba el futuro y que a sus ojos amenazaba con convertirla en una reliquia del pasado. Lo que antes parecían tensiones aisladas, un simple mal carácter, ahora se revelaba como un patrón verificado de maltrato y manipulación. El código de silencio real, esa muralla invisible que había resistido escándalos, divorcios y tragedias, se estaba desmoronando en tiempo real. Y yo estaba en el centro viendo cómo las grietas se extendían. Las nuevas revelaciones pintaban un retrato devastador, no de una reina, sino de una usurpadora de la paz. Uno de mis colegas, un ayudante de logística que lleva en esto casi tanto tiempo como yo, relató haber escuchado a Camila espetar durante una tensa reunión en 2024. Parece que todos olvidan quién es la verdadera reina aquí. ¿Os dais cuenta de la ironía? Una frase que pretendía afirmar su poder, pero que en realidad revelaba su más profunda inseguridad. Otro miembro del personal, alguien del equipo de eventos, me confió un comentario privado que Camila supuestamente hizo durante los preparativos para la gala de la coronación en 2023, un momento que debería haber sido de pura celebración.
Al parecer, dijo, sin mí no sería más que un rey de transición. Imagínate, no eran simples meteduras de pata, no eran comentarios desafortunados, eran declaraciones de intenciones, un intento desesperado por afirmar un poder que sentía que se le escapaba de las manos. La narrativa que se estaba construyendo en esos pasillos a través de correos electrónicos encriptados y conversaciones a media voz era la de una mujer consumida por el miedo, aterrorizada por la popularidad y la gracia natural de Catherine y profundamente resentida con la creciente influencia de William. Para Camila, ellos eran el futuro, un futuro brillante que amenazaba con arrojar una larga sombra sobre ella. Un futuro en el que corría el riesgo de convertirse en lo que siempre temió ser una mera nota a pie de página en la historia de los Windsor, la segunda esposa, la eterna consorte. Su agresión hacia Charles no era solo crueldad, era una estrategia, una forma retorcida de mantener el control. Era su manera de recordarle a él y a todos los que la rodeaban que ella era indispensable. O eso creía. Un antiguo oficial de prensa, un hombre cínico pero brillante, me lo resumió perfectamente. En el momento en que William leyó ese primer informe, fue como si se hubiera accionado un interruptor. La gente supo que finalmente era seguro hablar. Camila, considerada durante mucho tiempo como el apoyo inquebrantable detrás del trono, la mujer que había salvado a Charles de su soledad, estaba siendo redefinida ante los ojos del círculo íntimo de la monarquía, como la tirana no declarada del palacio. La verdad, como suele ocurrir, siempre había estado ahí oculta a plena vista, pero se necesitó un archivo, un clip de audio y un heredero furioso para que importara. Y en medio de todos los informes y los testimonios susurrados, una voz finalmente rompió la niebla, la del propio rey Charles. En las primeras horas del 6 de septiembre ocurrió algo que ni yo con todos mis años en palacio podría haber predicho. El rey Charles III solicitó un desayuno privado con su hijo en Highgrove House. No estaba en la agenda. No se informó a la prensa, solo ellos dos. La elección del lugar, por supuesto, era profundamente simbólica. Highgrove no es un palacio, es un hogar. Es su santuario, el lugar donde crió a sus hijos lejos del ojo público, donde una vez leyó cuentos a un joven William en los años 90. Pero esta reunión no era sobre recuerdos familiares, era sobre la verdad que Charles había enterrado durante demasiado tiempo y que ya no podía o no quería ocultar. Sentados en el solarium con el aroma de la tierra húmeda de los famosos jardines de Highgrove impregnando el aire, Charles finalmente habló. Y no lo hizo como un rey, sino como un marido angustiado, como un padre roto. Admitió que el arrebato de Camila no había sido un hecho aislado. Con una voz apenas audible, una voz que a mí me describieron como la de un hombre que se rinde, confesó que la tensión emocional, los ataques verbales se habían convertido en la rutina tras los muros de palacio. En al menos 9 ocasiones desde 2022, ella lo había atacado verbalmente delante del personal, a menudo cuando las discusiones se centraban en el futuro papel del príncipe George. Y esto es clave en la creciente popularidad de Catherine. El rey, el hombre que había pronunciado discursos ante parlamentos y líderes mundiales, luchaba por encontrar las palabras para describir su propia prisión. No quería perderla, confesó en voz baja, con la mirada perdida en el jardín que él mismo había creado, pero ya me he perdido a mí mismo. Esas palabras, amigos míos, sacudieron a William hasta la médula. El hijo, que una vez cuestionó el pasado de su padre, que luchó con la idea de su relación con Camila, ahora veía a un hombre destrozado aferrándose a los últimos jirones de su dignidad detrás de una sonrisa dorada. De repente, todos los signos que el público y él mismo habían pasado por alto cobraron un sentido terrible. Las cancelaciones de última hora, atribuidas a fatiga, las retiradas tempranas de las cenas de Estado, su creciente y visible aislamiento. Uno de mis colegas recordó una reunión privada en marzo de 2025 en la que Charles se excusó después de solo 17 minutos. Más tarde lo encontraron solo en su estudio con los ojos enrojecidos. En su momento se atribuyó al estrés del cargo. Ahora, a la luz de esta confesión, se leía como una rendición silenciosa. El rey se estaba desvaneciendo dentro de su propio palacio, devorado por la misma relación que una vez creyó que lo había salvado. Mientras la verdad salía a borbotones, William escuchaba en un silencio tenso y respetuoso, y en ese momento, en esa conversación, ocurrió una transformación. Pude verlo, o más bien pude sentirlo a través de las personas que estaban cerca de él. William vio en el rostro de su padre no solo el dolor de un matrimonio fallido, sino el peso aplastante de una corona que se había vuelto demasiado pesada. El dilema de Charles era agónico, un nudo gordiano de lealtades enfrentadas. Proteger su matrimonio significaba sacrificar su autoridad como rey, pero proteger la corona significaba destruir a la mujer que para bien o para mal amaba.
Se había quedado atrapado en un fuego cruzado creado por él mismo, una jaula dorada de su propia construcción. Cuando su padre terminó de hablar, no había más que decir. Las palabras sobraban. El silencio en ese solarium estaba cargado de historia, de dolor y de una decisión inminente. William se levantó, rodeó la mesa y puso una mano sobre el hombro de Charles. Fue un gesto sencillo, casi mundano, pero cargado de un significado profundo, casi bíblico. Era el hijo protegiendo al padre el futuro, sosteniendo al presente, el heredero aceptando su carga. El rey levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de William. En esa mirada, según me contaron, se transmitió una vida entera de historia compartida, de arrepentimientos, de un amor complejo y a menudo incomprendido. Y entonces Charles pronunció las palabras que cambiarían el curso de la monarquía moderna. Solo esto, dijo con la voz quebrada pero firme, como un hombre que finalmente se libera de un peso. Haz lo que debas, hijo mío. Esa simple frase, esa abdicación de la responsabilidad personal le dio a William lo que ningún informe, ningún testigo, ningún documento podría haberle dado jamás: la bendición de su padre para intervenir. No solo como heredero, sino como protector, como el brazo ejecutor de la corona. Y William, todavía atormentado por la memoria de la silenciosa destrucción de su madre Diana a manos de la misma maquinaria institucional, supo exactamente lo que había que hacer. No permitiría que la historia se repitiera. No permitiría que otro de sus padres fuera consumido por la toxicidad de un matrimonio real disfuncional. La corona sería protegida, sí, pero esta vez la víctima no sería su padre. Menos de 24 horas después, el príncipe William, armado con una nueva y terrible determinación, convocó una sesión de emergencia del Consejo de la Corona. El juego había cambiado. El 7 de septiembre de 2025, exactamente a las 3 de la tarde, fui testigo de la historia. El príncipe William entró en la cámara del Consejo del Palacio de Buckingham y lo hizo con la gravedad de un general antes de una batalla decisiva. No estaba solo. A su lado caminaban dos de sus asesores más cercanos, un consejero legal de la corona, y yo, el oficial de ética que había procesado el informe de mala conducta original. Mi presencia allí era un símbolo. Esto no era un gesto de poder vacío, no era un simple drama familiar. Era una invocación formal del protocolo de sucesión real, un mecanismo de poder casi olvidado, utilizado solo 4 veces en los últimos 100 años, para tratar asuntos que afectaban directamente la dignidad y la estabilidad del trono. En la sala lo esperaban 12 miembros del Consejo de la Corona, un cuerpo solemne que incluía representantes de Escocia-Gales y la Secretaría de la Commonwealth. Sus rostros eran máscaras de impasibilidad, pero se podía sentir la tensión en el aire. El ambiente era grave. William no venía a solicitar, venía a actuar. Abrió la sesión con una declaración directa, sin adornos, con una voz firme que no admitía réplica. Presentó una moción para proteger la dignidad de la corona. Sobre la mesa pulida de caoba dispuso un dossier compilado, una carpeta que contenía la suma de todos los miedos y silencios de palacio. Contenía 11 declaraciones del personal, 5 incidentes documentados que abarcaban desde 2017 hasta 2025, y la pieza final y más poderosa, la nota manuscrita del propio rey Charles, escrita en papel con el membrete de Highgrove, que decía simplemente que esto restaure el orden. Una frase corta, pero que era en esencia una sentencia. Durante los siguientes 74 minutos el consejo se sumergió en un silencio casi absoluto, roto solo por el murmullo de las páginas al pasar y alguna pregunta técnica del consejero legal. Se revisaron los testimonios, se analizaron los clips de audio, se debatió el precedente legal. Quiero que entendáis, esto no se trataba de un juicio para determinar la culpabilidad o inocencia de Camila. Era algo mucho más profundo. Era una evaluación del daño. La pregunta en el aire no era si Camila era una mala persona, sino si su presencia continua como consorte activa era corrosiva para la institución. Y la evidencia era abrumadora. El patrón de comportamiento no solo había humillado al rey, sino que había creado un ambiente de miedo y toxicidad que amenazaba con paralizar la administración del palacio desde dentro. Era un cáncer, y William había decidido extirparlo. Llegó el momento de la votación, el aire se podía cortar con un cuchillo, uno a uno los miembros del consejo emitieron su juicio. El resultado fue unánime, ni un solo miembro se opuso. La decisión sin precedentes en la historia moderna fue tomada. Los poderes ceremoniales de Camila serían revocados con efecto inmediato. Aunque legalmente seguiría siendo la reina consorte por matrimonio, ya no sería una working royal, una figura activa de la monarquía. Sus funciones públicas, las cenas de estado, las giras oficiales, las ceremonias militares, todo quedaba eliminado, borrado de un plumazo.
Su asiento junto a Charles durante la apertura del Estado del Parlamento fue reasignado a la princesa Anne, una figura que encarna la estabilidad y el deber incuestionable. Una elección brillante por su simbolismo. Se redactó una carta formal de transferencia para sus 26 patronazgos, pasándolos a Catherine, a Sophie la duquesa de Edimburgo y a la propia princesa Anne. La redistribución fue quirúrgica y eficiente, diseñada para no dejar ningún vacío de poder, para que la maquinaria siguiera funcionando sin que se notara la ausencia de una de sus piezas principales. El secretario privado de William, un hombre joven pero de una calma imperturbable, entregó el decreto en Clarence House a las 6:14 de la tarde. Según los informes del personal de la residencia, Camila se negó a abrir el sobre esa noche. Quizás pensó que mientras no lo leyera no sería real, pero la realidad ya estaba en marcha. Esa noche hablé con un viejo cortesano, un hombre que ha servido bajo 3 monarcas y ha visto de todo. Me dijo con una copa de whisky en la mano: esto no fue una venganza, muchacho, fue una corrección. Una poda necesaria para que el árbol no se seque. Y tenía razón, William no habló con los medios de comunicación, no lo necesitaba. La corona había tomado su decisión no mediante un escándalo público, sino por orden real en el silencio solemne de sus propias cámaras. Una consorte que una vez tuvo una influencia inmensa sobre el protocolo real, ahora no tenía ningún poder formal. Por primera vez desde su matrimonio en 2005, Camila ya no estaba en el centro de la firma. Se había convertido en un satélite sin órbita. Pero el cambio más público y palpable, el que el mundo entero pudo ver, no llegó a través de palabras, sino de la tecnología. La purga digital estaba a punto de comenzar. Y en el siglo XXI, ser borrado de Internet es una forma de muerte. La mañana del 8 de septiembre comenzó como cualquier otra, hasta que los periodistas de la realeza, esos sabuesos con ojos de águila, notaron que algo faltaba. En el sitio web oficial de la familia real, la página biográfica de la reina Camila había sido editada durante la noche, despacio pero sin pausa. Las menciones a sus deberes activos habían desaparecido. Su título, que antes rezaba con orgullo reina consorte representante pública de la corona, ahora simplemente decía esposa del rey Charles III. No hubo ningún anuncio, ninguna explicación. Muy bonito, sí señor. Pero las ediciones en su brutal simplicidad lo decían todo. Camila ya no era la mujer que la monarquía exhibía con orgullo, se había convertido en una nota a pie de página en su propia historia. En las siguientes 24 horas, la purga se aceleró, todo su calendario de eventos se desvaneció como si nunca hubiera existido. Las entradas pasadas, sus apariciones en Royal Ascot, los servicios del día de la Commonwealth y las visitas de Estado a Alemania y Francia fueron eliminadas o discretamente archivadas en rincones olvidados del servidor. La pestaña de compromisos reales ya no mostraba sus iniciales. En su lugar, y esto fue un golpe maestro, las apariciones públicas fueron reasignadas bajo las iniciales CW de Catherine, princesa de Gales. El mensaje era claro, el futuro ya no estaba esperando, estaba aquí. Incluso los discursos que una vez se atribuyeron a Camila, esas palabras cuidadosamente elaboradas por su equipo de comunicación, fueron retirados de YouTube y de los archivos digitales reales. Un amigo que tengo en el equipo técnico de Palacio me lo describió sin rodeos, fue una limpieza digital completa, intencionada, precisa e irreversible. Su presencia digital estaba siendo minimizada, su papel redefinido, su legado borrado en tiempo real. Sus 26 patronazgos, incluyendo la National Osteoporosis Society y la Royal Society of Literature, fueron reasignados al final de la semana. Se enviaron cartas oficiales a cada organización benéfica con un lenguaje frío y burocrático, declarando que el cambio refleja mejor la alineación actual de la representación real. ¡Qué manera tan elegante de decir estás fuera! Las funciones públicas se llenaron en cuestión de días. La princesa Anne, el pilar del deber, asumió los roles militares y ceremoniales. Sophie, la duquesa de Edimburgo, la diplomática silenciosa, se hizo cargo de varios patronazgos educativos. Y Catherine, por supuesto, absorbió las carteras de salud y familia, las más visibles, las más queridas por el público. La redistribución fue rápida e impresionante. Esto no fue una reorganización, me dijo un colega. Fue un reemplazo, y a medida que cada página era alterada el mundo, podía sentirlo. Era el deshacer del reinado de una reina, no con un estruendo, sino con un borrado silencioso y calculado de los registros. La maquinaria de la corona, una vez puesta en marcha, es implacable. Los 26 patronazgos de Camila, incluyendo la prestigiosa National Osteoporosis Society y la Royal Society of Literature, fueron reasignados al final de la semana. Se enviaron cartas oficiales a cada organización benéfica con un lenguaje tan frío como el mármol de un mausoleo, declarando que el cambio refleja mejor la alineación actual de la representación real.
Una frase burocrática para un acto de exilio en toda regla. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en darse cuenta. La BBC, The Guardian, la CNN, todos se percataron del cambio de inmediato. Un titular del Telegraph particularmente mordaz rezaba a Camila Borrada la ruptura silenciosa de la monarquía y aún así no hubo respuesta pública de Camila. Silencio absoluto. Nosotros desde dentro confirmamos que recibió un informe digital final el 9 de septiembre, un resumen pulcro y ordenado de cómo su presencia en línea había sido sistemáticamente desmantelada. Su única respuesta transmitida a través de un asistente que parecía haber envejecido 10 años en una semana fueron 4 palabras frías y resignadas: la aceptación final de su derrota. Está hecho, ya veo. Con su identidad pública despojada y sus roles reales reasignados, Camila desapareció tras los muros del palacio. No hubo avistamientos, ni declaraciones, ni defensas. Solo una retirada silenciosa a una vida que ya no controlaba. La jaula dorada se había cerrado de golpe y esta vez la llave la tenía su hijastro. Pero esto no era solo un exilio digital, era real, tangible y brutal. Y pronto incluso su hogar, su personal y su libertad para operar como miembro de la realeza se verían reducidos a la mínima expresión. La mujer que una vez fue coronada junto a un rey, la que había sido la figura más controvertida y a la vez más influyente de la corte, estaba a punto de encontrarse encerrada tras los mismos muros que una vez gobernó. Se estaba convirtiendo en un fantasma en su propio palacio, una nota al margen de la historia que ella misma había ayudado a escribir. Y la pregunta que flotaba en el aire de Londres, la que todos nos hacíamos en voz baja, era ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una reina sin su corona, sin su corte y sobre todo sin su poder? La respuesta, me temo, no tardaría en llegar. El 11 de septiembre, el borrado de Camila pasó del plano digital al físico. Dejó de ser una cuestión de protocolo para convertirse en una cuestión de piedra y cemento. Esa mañana la reina consorte fue trasladada desde su opulenta residencia en Clarence House a una apartada propiedad real en Wiltshire, un lugar conocido solo entre los iniciados como Hawthorne Lodge. Imagínate la escena. Hawthorne Lodge no es un palacio. Es una modesta finca de 3 dormitorios en 112 acres, un lugar que irónicamente había sido utilizado en el pasado para alojar al personal real jubilado. Ahora esa casa se convertía en la jaula dorada de una mujer que solo 4 meses antes se sentaba junto al rey Charles III en el balcón del Palacio de Buckingham durante el Trooping de Colour. La caída fue vertiginosa y brutal. Su personal, ese pequeño ejército que hace posible la vida de un royal, fue drásticamente reducido de 19 a 4. Su equipo de protección privada fue reasignado y Scotland Yard solo proporcionaba una vigilancia mínima a través de un equipo local rotativo. Ya no era una figura de Estado, era una responsabilidad. Sus apariciones públicas planeadas, como la prestigiosa gala de alfabetización de octubre, la cena del Royal Art Trust y una visita de Estado a Nueva Zelanda, fueron canceladas sin reprogramación. La explicación oficial, por supuesto, fue una obra de arte de la ambigüedad, tiempo de descanso y salud personal. Pero tras los muros del palacio nadie se lo creyó. Como me dijo sin rodeos uno de los ayudantes de William, no la enviaron lejos, la eliminaron. Camila, según los informes que me llegaron, suplicó a Charles que revirtiera la decisión. Suplicó. La mujer que había humillado al rey ahora le imploraba clemencia. Entre el 12 y el 14 de septiembre hizo 4 llamadas directas a la administración del palacio pidiendo reanudar sus deberes incluso en calidad de privada. Quería seguir siendo relevante aunque fuera en la sombra. Cada solicitud fue denegada con una frialdad protocolaria. Sus correos electrónicos fueron redirigidos a través de la oficina de prensa del rey Charles, despojándola de toda comunicación independiente. Estaba completamente aislada. La decisión, le dijeron, era final. No habría un rol de duquesa de Cornualles ni un regreso silencioso. Era un exilio interno total y permanente. Su autoridad, antes aguda y dominante, ahora se desvanecía en una quietud sin voz en el silencio de los pasillos vacíos de Hawthorne Lodge. Charles permaneció públicamente en silencio, una máscara de estoica realeza, pero en privado estaba resignado, roto. Las fuentes que tengo muy cercanas al rey me confirmaron el contenido de una tensa llamada telefónica que tuvo lugar el 15 de septiembre. Era Camila desde su exilio en Hawthorne Lodge, desesperada. Le rogó con una voz que ya no tenía el filo del desprecio, sino el temblor de la súplica. «No dejes que me borren, Charles, por favor». La respuesta del rey fue tranquila, casi meditada, pero fría como el acero de una guillotina. «Ya no puedo proteger lo que tú has roto». Esas palabras sellaron el final, no solo de su poder, sino de la historia de amor que, para bien o para mal, había definido sus vidas durante más de medio siglo.
Los más cercanos al monarca dicen que fue la decisión más difícil de su vida, pero la realidad es que la decisión ya no era suya. La maquinaria del poder, una vez activada por William, se movía por sí sola. E incluso un rey no puede servir a dos coronas, especialmente cuando una amenaza con destruir a la otra. El amor que una vez lo definió ahora amenazaba con deshacerlo y había elegido o le habían hecho elegir la institución por encima del individuo. Y mientras Camila se desvanecía tras las puertas de hierro de Hawthorne Lodge, convirtiéndose en un fantasma real, otro hogar brillaba más que nunca. Dentro del Palacio de Kensington la energía había cambiado de forma palpable. El personal ya no caminaba de puntillas. La atmósfera de ansiedad que a menudo emanaba de Clarence House se había disipado. Había una nueva sensación de propósito, de claridad. La gente no solo observaba a William y Catherine, los seguían. Los titulares de prensa, las organizaciones benéficas, los líderes internacionales, incluso los miembros del Parlamento comenzaron a referirse a los príncipes de Gales no solo como el futuro de la monarquía, sino como su núcleo moral presente. La maquinaria real, ese complejo entramado de influencias y lealtades, se estaba realineando a su alrededor a una velocidad vertiginosa. El escándalo no los había debilitado, al contrario, los había definido. Y ahora, con el pasado eliminado, extirpado como un tumor, el camino a seguir estaba despejado. Esta, sin duda, era la era de William y Catherine. La transición no había sido una abdicación formal, sino una toma de poder silenciosa y necesaria. Para el 17 de septiembre, la narrativa pública ya no giraba en torno a Camila. Ella había desaparecido del ciclo de noticias tan rápido como había sido borrada del sitio web real. Ahora la historia se centraba en la pareja real que silenciosamente había guiado a la institución para salir del caos. El príncipe William era aclamado en todos los medios de comunicación, desde el conservador Daily Mail hasta el progresista The Guardian, como el defensor de la corona. En una encuesta nacional de YouGov, su índice de aprobación se disparó al 88%, mientras que Catherine, siempre un paso por delante en el afecto del público, alcanzó un récord del 94%. Por primera vez desde 1997, el año de la muerte de Diana, la monarquía era vista con favor por más del 70% de los británicos, y era gracias a ellos. La gente estaba flipando, las figuras internacionales tomaron nota de inmediato. Las invitaciones diplomáticas dirigidas a la corona comenzaron a especificar directamente al príncipe y la princesa de Gales, pasando por alto a la reina Camila por completo. La primera ministra Olivia Hart fue vista conversando en privado con William durante la cumbre climática de la ONU en Ginebra, y fuentes internas del Foreign Office confirmaron que el protocolo ahora lo posicionaba a él y no al equipo de Charles en los asuntos de Estado cruciales. El mundo veía lo que el palacio finalmente había admitido: el futuro había llegado y no esperaría a que el presente abdicara. Se estaba produciendo una transferencia de poder blando, una transición de facto impulsada no por la ley, sino por la necesidad y la popularidad. William se movió con decisión como un hombre con una misión. Aprovechó el impulso para modernizar las operaciones reales, recortando protocolos obsoletos que olían a naftalina y abogando por una mayor transparencia en las finanzas de la corona, un tema que siempre había sido el talón de Aquiles de la institución. Pasó 3 días reuniéndose con juntas de caridad y líderes comunitarios, prometiendo una monarquía moderna arraigada en el servicio, no en el espectáculo. Era una visión clara, un nuevo contrato social con el pueblo británico. Y la gente, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar comprándolo. La monarquía, que parecía una institución anquilosada y al borde de la irrelevancia, de repente volvía a ser emocionante. La presencia de Catherine solo amplificó el cambio. Ella era el arma secreta. El 19 de septiembre la vi en acción. Organizó una cumbre de salud mental en el St. Paul's Institute, un evento que bajo el antiguo régimen habría sido rígido y protocolario. Pero Catherine lo transformó. Se reunió con más de 300 trabajadores del NHS, no como una princesa condescendiente, sino como una igual. Su calidez, su inteligencia genuina y su aplomo deslumbraron incluso a la prensa más cínica que había ido allí esperando encontrar fallos. Ya no era solo una consorte real, un bello adorno. Se había convertido en una líder por derecho propio. Un delegado internacional, un hombre que ha conocido a jefes de Estado de todo el mundo, me lo dijo más tarde. Cuando entra en una habitación te olvidas de los títulos, te olvidas de la pompa, recuerdas cómo hace sentir a la gente. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. La gente, el pueblo, la declaraba reina en todo menos en el nombre. Claro que sí, guapi. La pareja funcionaba en perfecta sincronía como dos mitades de un todo. William era el estratega, el escudo de la institución, el hombre pragmático que tomaba las decisiones difíciles a puerta cerrada.
Catherine era el corazón, el rostro humano de la monarquía, la encarnación de la gracia y la compasión que conectaba con la gente de una manera que no se veía desde, bueno, ya sabéis quién. Juntos representaban un equilibrio, una simbiosis de poder y empatía que la monarquía no había visto en generaciones. El 21 de septiembre, incluso los críticos de toda la vida en The Guardian, que normalmente disfrutan despedazando a la familia real, elogiaron las acciones de la pareja como necesarias, transformadoras y profundamente humanas. Pero la mejor definición vino de uno de los ayudantes más veteranos de Palacio, un hombre que, como yo, ha visto ascender y caer a muchos. Resumió la situación con una claridad brutal: no ascendieron al poder, se lo ganaron. Y es verdad, no lo hicieron con intrigas palaciegas ni con una ambición desmedida. Lo hicieron con un profundo sentido del deber y con la dolorosa pero necesaria decisión de limpiar su propia casa. Habían demostrado que la monarquía podía protegerse a sí misma, no ocultando sus fallos bajo una alfombra de terciopelo, sino extirpándolos a la vista de todos. Habían salvado la corona de sí misma. Y así la historia de la caída de Camila no fue un melodrama de tabloide, aunque tuvo todos los ingredientes. Fue una silenciosa revolución palaciega, una corrección de rumbo ejecutada con la precisión quirúrgica de un neurocirujano. Todo comenzó con el abuso verbal de una reina insegura, una mujer que solo quería ser querida, pero que confundió el poder con el control. Y culminó en el ascenso de un nuevo tipo de poder real, uno basado no en el derecho de nacimiento que se da por sentado, sino en la autoridad moral que se gana día a día. William, actuando como el brazo ejecutor de una corona herida, no solo protegió a su padre, protegió el futuro de la institución y al hacerlo redefinió su propio papel. Ya no era el heredero paciente que esperaba su turno, se convirtió en el guardián. Al tomar una decisión dolorosa, casi shakespeariana, pero necesaria, demostró que la monarquía, para sobrevivir en el siglo XXI, debía ser capaz de sanarse a sí misma. Debía ser capaz de sacrificar a sus miembros disfuncionales por el bien del conjunto, incluso si eso significaba romper lazos que parecían sagrados. La reina consorte mantuvo su título por ley, sí, pero la corona, esa entidad viva y en constante evolución, había seguido adelante sin ella. El tren había partido de la estación, dejándola sola en el andén. La lección para todos los que trabajamos dentro de estos muros fue brutal y clara. En la nueva era de los Windsor, el deber estaría por encima del drama, el servicio por encima del estatus y la dignidad de la corona por encima de cualquier individuo, sin importar cuán cerca estuviera del trono. El silencio que ahora reina en Hawthorne Lodge es el eco de una puerta que se ha cerrado para siempre, mientras las luces del Palacio de Kensington brillan más que nunca, iluminando el camino hacia un futuro incierto, sí, pero por primera vez en mucho tiempo lleno de una extraña y cautelosa esperanza. Y yo que he visto tanto, puedo deciros que la esperanza es el bien más preciado que puede tener una monarquía. La historia que hemos contado hoy no es la de un simple escándalo real. Es la crónica de cómo una monarquía al borde del abismo se salvó a sí misma. Vimos a una reina consumida por la inseguridad y a un rey que era prisionero de su propio silencio. Y fuimos testigos de cómo un hijo enfrentado a una elección imposible eligió la corona por encima de la familia. El legado de esta silenciosa revolución es una monarquía redefinida. William y Catherine no heredaron simplemente el poder, lo tomaron. Demostraron que en el siglo XXI la autoridad no emana solo del linaje, sino de la integridad y la acción. Y si algo nos enseña esta historia, es que las mayores batallas no se libran en los campos de guerra, sino en los pasillos silenciosos del poder y en el corazón de las familias. Camila mantuvo su título, pero perdió su lugar en la historia. Y mientras su nombre se desvanece en el silencio de un exilio dorado, una nueva era forjada en el fuego de esta crisis ha comenzado a brillar con una luz propia. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya resultado muy interesante. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Fue la decisión de William un acto de lealtad a la corona o una traición a la historia de su padre? Dejádmelo saber en los comentarios que os leo. Y si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que lo hagáis, me puedes dejar el emoticono de un escudo en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias por ver. Finalmente lo confesaron. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderos ninguna de estas historias. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chao.